¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Sean todos bienvenidos a nuestro espacio de webinar de jueves. Estamos 8 en punto de la noche, en vivo por la señal de GAN Latam en Facebook, en el Facebook Live, por supuesto, para conversar un poco con nuestro invitado especial. Ya les vamos a adelantar un poquito de qué se trata, pero antes solamente quiero recordarles que GAN Latam es una empresa de ayuda. Estamos también, por supuesto, tenemos en nuestra oferta educativa maestrías, licenciaturas y programas diseñados por nosotros para ustedes, así que pueden ingresar a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, @GanLatam, para que revisen toda nuestra oferta. Hemos conversado varios temas en nuestro espacio de webinar de los días jueves. Ya tenemos casi 3 meses en vivo todas las noches de los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente de lo académico, pero no menos interesante, por supuesto. Vamos a hablar sobre la autosustentabilidad de tu expresión artística. Esto es un tema bastante interesante. Yo confieso que no soy muy experto en el tema, así que hoy voy a tratar de aprender un poquito más. Y para eso tenemos, por supuesto, a nuestro invitado, el señor Federico Porto. ¿Cómo está? Federico, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a ustedes. Así es. Bueno, empecemos un poquito a desmenuzando este tema, bastante, ya como lo he dicho, interesante, para muchas personas un poco desconocido, si se quiere, o tal vez en Ecuador, o al menos es mi percepción, a lo mejor puedo estar equivocado y tú me vas a corregir, por supuesto. Eh, a lo mejor en Ecuador todavía no es muy conocido este tema, no se lo maneja en la calle normalmente. Entonces quiero empezar preguntándote más o menos de dónde nace esto del arte conceptual. Ok, verás, primero, yo soy un gran apasionado de la ciencia ficción. En la ciencia ficción, mi primera experiencia fue con Star Wars. Yo tenía cerca de 6 años cuando dieron la película aquí, la dieron en el 78. La película es el 77, pero la dieron casi 6 meses después, en el 78 acá, porque era una película que tuvo una salida pequeña en cines. Y luego cuando vieron el tremendo éxito que fue, pues la relanzaron, incluso en Estados Unidos mismo, ya en todos los teatros, en el 78, ya la dieron en Ecuador también. Esa película, imagínate un niño de 6 años de primer grado, yendo a verla, felizmente yo ya sabía leer, porque era con subtítulos la que vieron, no había casi niños. Yo ya Ya. sabía leer, me cautivó, me volví loco con Darth Vader, con los Stormtroopers, el Millennium Falcon, etcétera, etcétera. Hoy en día ya no soy tan fan de Star Wars, pero soy aún fan de la ciencia ficción. Y eso me llevó a leer cómics, me llevó a ver otras películas, algunas menos conocidas, algunas más conocidas, algunas independientes, como Atmósfera Cero, por ejemplo, con Sean Connery, como después Blade Runner, que la vi en video casero porque no tenía la edad para verla en el cine cuando quise verla. Yo consumo muchísima ciencia ficción. Y esta ciencia ficción me llevó a buscar, porque tengo muchas ideas en la cabeza, me llevó a buscar cómo representar las cosas que tenía en mi cabeza de una manera real y tangible, y no me hacía suficiente, basta el dibujarlas o ilustrarlas, sino quería que fueran físicas, y para esto las tenía que esculpir, pero son máquinas muchas. Entonces, si yo las esculpía de la manera tradicional, pues no llegaba a lo que quería hacer. Así que encontré que en el esquema de la manera tradicional de hacer la ciencia ficción con practical effects y practical models, como modelos prácticos, se utilizaba mucho lo que ya existía. Hay una técnica que incluso la conocen como el kit bashing, que es cuando hacían las películas y veías la nave espacial enorme y todos los detallitos realmente los hacían con partes de model kits que estaban pegadas todas. Luego llegaron a un punto más lejos y en Aliens, por ejemplo, compraron en Alien, en la primera película, Ridley Scott hizo comprar casi todo un lote de un cementerio de aeronaves en Inglaterra. Entonces, modificó muchas de las cosas, ensambló muchas de las cosas, y es lo que ves en la película después. Entonces tú las ves reales porque son de verdad. El Nostromo, la nave de la primera película, de hecho es un motor, con cosas construidas alrededor. Entonces ese realismo proviene de que el objeto era auténtico, y es lo que yo quería hacer en mi arte. Y empecé a hacer esto a mediados de los 90, eran mucho más rústicas, a través de un proceso de autodidacta, empecé a mejorarlas
a buscar cómo ensamblar de mejor manera, cómo hacer cosas más grandes, no conformarme solo con naves, pensar cómo puedo hacer una moto, cómo puedo hacer un robot, un robot es muy difícil, porque, por ejemplo, uno que sea un humanoide, cómo lo ensamblas y que no se caiga, ¿no? Tienes que encontrar el centro de gravedad, hay muchas cosas que por prueba de error las vas descubriendo y no hay quien enseñe. Entonces, ni es tampoco lo que hacen en las películas, porque yo trabajo con basura. Entonces tuve un proceso autodidacta que se fue dando a lo largo de muchos años. Lo detuve, producto de que empecé a hacer cosas más sobre objetos de colección que ya existían. Me metí mucho a tema de cómics y al tema de cosas de fantasía, pero de objetos que ya existían, hacerlos, pero en mi formato. Y luego dejé eso y volví a mi esquema original de crearlos desde cero con conceptos míos. Y ahí llegué a esta definición, respondiendo a tu pregunta, de que me llegué a definir como artista conceptual. La gente que trabaja en las películas le entregan una idea de qué se quiere hacer. Y entonces ese es un concept artist, que en realidad parecería ser lo mismo, pero no es lo mismo. Un artista conceptual tiene la idea desde cero y por ahí se lo pasa a un concept artist para que lo termine, lo haga ya verdadero. En este caso, el artista conceptual soy yo y el concept artist también. Yo también lo termino de plasmar. Entonces, por ejemplo, ahora durante la cuarentena, estábamos todos guardados. Yo felizmente hace algún tiempo trasladé mi taller a mi domicilio. Estaba aquí mismo en casa, entonces Como muchas personas. tuve una explosión creativa y me puse a hacer un montón de obras. Gracias a Dios, un par ya las vendí también, porque realmente las hacía por querer hacerlas y no volverme loquito de estar encerrado, como nos pasó a muchos, ¿no? Claro. Felizmente igual, pues me encanta leer, me encanta ver películas y todo, pero me dije, estoy perdiendo el tiempo. Y me puse a hacer muchísimas cosas. Hice, por ejemplo, déjame ver si lo vemos bien, lo voy a mover que esté medio enfocada. Hice, por ejemplo, motos como esta, y puedo haber hecho unas 10, 15 motos de diferentes medidas. Y Así, eso es lo que quizás tú doble de grande. comentabas, eso es lo que tú comentabas, Federico, que es hecho con basura. Si todo esto son objetos que serían desechados o que fueron Claro, desechados, yo utilizo objetos descartados, donados y encontrados. Hay muchas cosas que están tiradas en la calle, claro. Antes de la pandemia incluso yo las higienizaba y tomaba todas las precauciones del caso, ahora 10 veces más. claro, Pero encuentro menos también porque la gente ya no salió a la calle. claro. Pero hay muchas cosas de metal, muchas cosas de plástico. Aparte, yo amo los animales y me da muchísima pena que los animales se puedan lastimar o envenenar o hacerse daño por la responsabilidad de la gente. Hay cosas, partes electrónicas que son terribles, no pueden estar en la intemperie. Primero que entran en contacto con el agua y se vuelven tóxicas. Claro. O sea, tu celular no le hace daño a nadie, pero el rato que tu celular está abierto y el chip está en la calle, no el chip, toda la tarjeta del teléfono tiene metales raros que en contacto con el agua causan reacciones químicas y Así es. envenenan, son tóxicos. Entonces yo los incorporo. Aquí podemos ver, bueno, el tema es que también he aprovechado de usar la simetría. Entonces, por ejemplo, aquí tienes un jack de audio que contaminaría muchísimo, pero ya no lo hace. Acá tienes una tapa de un frasco de café y esto es de un pomo de puerta. Ajá, sí, sí, sí. Así, se dan cuenta, son bujías, parte de un cepillo de dientes mío, porque si no, qué asco. Y son afeitadoras mías también. ¿Por qué se las quería mostrar? Porque la realidad es que a veces la gente me pregunta, ¿y de dónde sacas tantas cosas? Digo, de la casa. En la casa hay hartísimo plástico y metal. Y quería aprovechar de comentarles que el enemigo no es el plástico, ni obviamente tampoco el metal. El enemigo es la contaminación que hacemos nosotros cuando somos irresponsables. Así Y eso es. me motivó a mí después, a seguir creando más. Más allá de las obras que vendo o que puedo donar, a mí me interesa que no haya tanta basura contaminando el planeta. Claro, obviamente no estoy loco de pensar que voy a poder reciclar todo lo del mundo, pero puedo, a través de mi expresión artística, motivar a la gente a que contamine menos, que recicle más, que reuse más, que reduzca. Sí, Esa es mi motivación primaria, pero hay una realidad. Te pones a hacer esto,
Y vamos al tema. Te pones a hacer esto y no lo puedes sustentar, lo vas a dejar de hacer. Porque no te va a dar el tiempo, vas a estar en otra actividad. No vas a poder pagarlo, sino que, ¿qué me toca a mí? En una exhibición yo pagarme la exhibición. No. En los materiales, porque todo esto es basura, pero para hacer esta basura, aunque sea la pintura en agua, tengo que comprarla. Y no debería comprarla de mi ingreso de otra cosa, sino que debería salir de aquí mismo, ¿verdad? Claro, Porque exacto. si yo la vendo, ¿qué es lo importante? Si yo la vendo, esto que era una bujía y partes de una tapa de un perfume y todo lo que era parte de un arete, todo. ¿Qué sucede? Esto no va a un basurero, no se va al mar, se va a la casa de alguien, a la oficina de alguien. Cuando lo vea dice, mira, era basura, ya no es, qué bacán. ¿Qué puedo hacer yo por esto? ¿Qué le puedo decir a mis hijos? Claro, Entonces, como uno dice, esa poniendo el viene a ser granito la de arena, motivación ¿no? principal. Y por eso busqué la manera de volverlo sustentable, porque si no, iba a haber un momento que por diferentes cosas iba a tener que hacerlo en menor cantidad. A mí me apasiona tanto que tengo que hacerlo casi todos los días. Así que necesito que se mueva. Ahora, esa parte de lo que tú más o menos, porque igual para todas las personas que nos están viendo, que por supuesto les agradecemos que ya estén en contacto con nosotros, pueden por supuesto dejar sus comentarios y sus preguntas en el timeline del Facebook Live, pero que sepan también que tenemos un material audiovisual, bueno, más visual que audio, en realidad son imágenes, son fotos, que ya les vamos a ir mostrando conforme la charla. Pero lo que yo sí quería consultarte es que esto es muy novedoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no he visto, al menos yo no he visto algo similar que se construya, debe de haber seguramente, ¿no? Tampoco digamos que no hay, Yo no he seguramente encontrado. debe haber muy poco, exactamente, ¿no? Pero ¿cómo se hace o cómo Mira, efectúa? Andrés, te cuento una cosa, en principio, y lo digo completamente con humildad, porque soy un tipo súper tranquilo, pero no hay nadie más, solo yo hago esto. Y me quedo loco de darme cuenta de eso. O sea, ¿qué te quiero decir? Kitbashing hacen hartísimos, hay cientos de miles o decenas de miles por ahí. Pero ¿qué hacen? Compran algo, lo rompen, lo reensamblan y lo usan. Y muchas veces cuando lo compran son cosas de marcas. Y ahí contaminas. Yo detesto hacer eso, no lo puedo, no está en mi ADN. Entonces yo necesito hacerlo con algo que hubiera sido basura. A veces yo para simplificar digo, soy un loco que hace cosas de futuro con basura, pero no es basura, porque ya no es eso. Se Claro, convirtió en otra cosa. O quizás son nunca imágenes, llegó a ser basura, porque ese envase, cuando ya se hizo vacío, yo ya lo transformé en un motor, o una claro, turbina, una pero cabina, el es decir, objeto pierde su vida útil, ¿no? Y tú lo utilizas el para... objeto, su vida útil, yo se la prolongué Exacto. y le cambié su funcionalidad y en ese sentido, quiero yo pensar que de alguna manera, aunque incluso no lo pienso yo, es una tendencia, yo lo convertí en un objeto que está en otro nivel de percepción. Porque aquí es un objeto funcional que lógicamente nos sirve, pero acá se convierte en un objeto admirable, para bien o para mal, que genera una función emocional, de que lo ames, lo odies, te guste, no te guste, que te interese, te provoque comentar, pero ya tiene otra funcionalidad. Entonces el objeto adquirió, para mí como que reencarnó, ni siquiera es que su vida útil terminó, pero Claro. reencarnó en un objeto estéticamente interesante. Así es. Leía una frase interesante que decía que el artista, el arte conceptual, valora más, valga la redundancia, el concepto antes que la estética del arte. Así es. ¿Estás de acuerdo, ¿Sí? no? Estamos de acuerdo. Ahora, y una cosa bien importante. ¿Qué pasa? En mi caso particular, van de la mano porque yo sigo una estética que está supeditada al efecto. Quiero decir, está supeditada a la impresión que yo pueda causar con el objeto. Entonces,
Efectivamente. Para mí el concepto de que veas que es una moto, pero que hay un componente, mira, no sé si se dieron cuenta, yo no te puedo hacer trato, o sea, a veces he hecho como commissions y a veces he hecho porque quiero cosas más normales, pero yo trato, por ejemplo, aquí tiene 2 llantas en línea adelante y tiene una más grande atrás. Trato de que no sea normal, porque me aburriría mucho y porque amo la ciencia ficción. Pues, Trato de ¿cómo? que sea distinta. Y Claro, ahí el efecto, efectivamente lo que tú dices, el concepto de que se sienta que pertenece a una narrativa que está ubicada en tal historia, supersede a la parte estética. Al final puede para alguien ser no tan bonita, pero yo necesito que tenga esa pintura gastada, yo necesito que tenga ese óxido, etc. tiene un valor, le da un valor agregado al objeto en este caso. Yo quiero pensar que sí, pero es que el diseño industrial y la vida que cubrió, porque al oxidarse, al dañarse, al envejecerse, etcétera, etcétera, se vuelve más de verdad, más auténtico. Ya ha vivido una experiencia, entonces es un objeto que tiene unas cualidades más orgánicas, a pesar de que sea un objeto frío. ¿Cómo es el proceso para hacer esto sustentable, como tú bien lo has dicho? Es decir, Esa es una excelente eh, pregunta. Y a mí me ¿sí? costó muy duro aprenderla. Como yo te comentaba, yo empecé en finales de los 90, mediados de los 90, ya no me acuerdo, yo era chico, y como podía hacía. Pero hubo un momento en el que me servía porque vivía en la casa de mis papás, estuve estudiando colegio, universidad después, etcétera, ¿no? Cuando yo lo retomé, que fue en el 2012, yo ya era un hombre adulto con obligaciones. Y ahí empieza como un hobby. Por el momento hasta donde vas a poder sostener el hobby y no llega más. Y dije, yo necesito que esto se pueda sustentar. Ahora, la verdad, tú dices, ah, claro, puede sustentar. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cómo empiezas a sustentarlo? Dices, los voy a vender. ¿Y quién te los va a comprar? Exacto. ¿Quién te los va a comprar? Porque, por ejemplo, si yo quisiera que me los compren y fuera muy fácil, que le pasa a muchos artistas, y es una conversación que tuve con un artista digital argentino llamado Alejandro Burdicio, que él le puedes ofrecer la plata del mundo y tú le dices que él te ilustre un X-Wing y te va a decir que no, muchas gracias, pero que jamás lo va a hacer. Si tú le pides a él que te haga una nave que a él se le ocurrió, lo va a ilustrar y va a ser hermoso. Y se la tienes que pagar, obviamente. Pero él, ¿qué hace? Él trabaja con películas. O sea, llega y cuando hay algo, lo llaman de concept artist, pero él tiene que ocurrírsele, si no, él no coge ese trabajo. ¿Qué hago yo? Como se me tiene que ocurrir y yo no quiero replicar el trabajo de alguien, yo tengo que volver interesante mi obra, porque compito con obras que le resulten más interesantes a la gente porque están dentro de una narrativa. Yo no tengo ahorita una narrativa, excepto la que está en mi cabeza. Entonces, ¿qué haces? Primero, ¿cómo vendes? Tienes que volverlo interesante. Más allá de lo interesante que pueda ser, tienes que empezar a exhibir, ¿verdad? Y en Exacto. esa exhibición tienes que saber que vas a tener que hacer una inversión inicial de tu tiempo y de tu plata. Porque primero no va a ganar plata. Tienes que hacer esa inversión inicial y volver que sea reconocido. Volver que sea reconocido. Volver que la gente lo valore, lo entienda, lo pueda encontrar relevante para ellos. Yo, Sí. gracias a Dios, justo mi propia, que por eso pienso que debe ser auténtico. La gente que no es auténtica no puede avanzar. Mi propia expresión artística iba muy de la mano, como te comentaba, con querer cuidar el medio ambiente, con el uso de los recursos. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que yo exhibí, qué lindo, hermoso, ¿sabes qué me gusta? Yo primero decía, no le gusta a nadie, no le va a interesar a nadie. Cuando, gracias a Dios, yo vi a una señora de unos 80 años con un celular tratando de tomarle una foto, dije, bueno, gracias a Dios, me gusta, qué bueno. No he tenido gente, o sea, he tenido gente que no le guste, me dice, parece bélico, y pueden ver esta moto y te dicen, es de combate, es bélico.
¿dónde está lo bélico? Es morada. Porque hay gente que tiene como una concepción agresiva hacia la ficción, una especie de resistencia. Y no te miento, yo también he hecho tanques y robots con cañones y cosas, pero son producto de una narrativa en la que hay de todo en un universo. Pero a lo que voy es que gracias a Dios le gustaron a las personas. Pero ¿sabes qué es lo que más les gustó? Cuando yo les expliqué, no es hecho desde cero, y es hecho con basura. ¿Qué? Con basura. Eso es esto, eso es esto, eso es esto. Entonces el uno llamaba al otro, mira, mira mi amor, es esto. Mira hijo, esto de acá. Nosotros también podemos reciclar en la casa. ¿Y qué pasó? La inversión que yo le había hecho de mis valores, del porqué de mi trabajo, fue ventajosa para mí porque las personas también se conectaron, se sintonizaron con que era hecho con reciclaje. Entonces ya era interesante. Gracias a Dios eso permitió tener más exposición y que en alguna exhibición pequeña que hacía venía alguien que era de algún canal de televisión o de algún periódico y me decía, ¿me pudieras hablar más de esto? ¿Me pudieras contar? Me gustaría conocer más el tema. ¿Te interesaría una nota en el universo? Y yo, sí, claro. O sea, y por dentro, ¡ay, qué increíble! Pero imagínate, ya, o sea, lo que te quiero decir es la inversión que tienes que hacer en primer momento con tus valores como artista. Si tú crees que lo que tú estás haciendo vale la pena mostrárselo al mundo, necesariamente a alguien más le va a interesar y le va a conectar. Porque lo estás haciendo para entregar algo. No lo haces, primero empiezas y lo haces por ti, para sacar todas las ideas que tienes. Pero luego, poco después, lo haces porque sientes que tienes que entregar algo que te quema por dentro si no lo hiciste. Y al encontrar ese algo y darle una forma concreta y querer que sea sostenible en el tiempo, tienes que ir y encuentras las formas de irlo volviendo sustentable. Entonces, en este caso, yo descubrí que primero antes que vender, yo lo que necesitaba era que alguien me ayude a darlo a conocer. Y ahí pasó que empecé a buscar auspicios. Primero no vendía, decía, ¿sabes qué? Mira, auspíciame la exhibición, yo no la puedo hacer toda. Me la puedes auspiciar, auspíciame hasta aquí, yo te menciono. Gracias a Dios en ese sentido, pues hubo marcas que se quisieron sumar. Muchas otras no me pararon bola y después me llamaron, ¿no? Cuando yo 2 años antes les había Ya no dijiste comunicado. que no. No les he dicho que sí a la mayoría, hay algunos que sí, pero sí, efectivamente. Pero sabes que ni siquiera por resentimiento ni nada, sino que a veces ya estás en otro proyecto y el tiempo ya no te da. Pero efectivamente muchas marcas fueron, varias, fueron muy gratas no conociendo, no, más enamoradas del proyecto. Dieron la oportunidad y dijeron, no, claro que necesitas la logística, necesitas tal cosa, necesitas difundirlo, se encantados, tal cosa, tal otra, y se fue dando a conocer. Al tener la capacidad de estar en algunos lugares, cuando ya vas a un punto en donde quieres ir a algo más interesante, comentas y ya te dicen, sí, claro, yo recuerdo esto de tal parte. Entonces ya tienes una plataforma en la que habías construido tu exhibición. Al haber construido tu exhibición, ahí recién puedes vender. O sea, puedes vender desde el día uno, pero vas a vender esporádico. Si Claro, quieres claro. vender sostenidamente, tienes que mostrarte. Entonces, al tener esa exhibición, ahí sí, ya, gracias a Dios, ya puedes vender. Entonces, ¿qué es? Primero, invierte en tus valores, en ser firme. Segundo, invierte en exhibir. Y ahí, invierte ahí sí en saber cómo vas a tener un canal de venta de lo tuyo. Ahora es mucho más fácil. Yo, la mayoría de mis cosas las vendo afuera, porque aquí el mercado es pequeño. Así es. Y hubo una lección que aprendí hace 2, 3 años de no vender barato. Y la aprendí a las bravas porque vendí muy barato mucho tiempo. Y ahora mis precios son, como son muy distintos de los que primero manejaba, hay coleccionistas aquí que sí quieren, otros no. Entonces muchas veces más con el tiempo que me da, me muevo afuera. Y gracias a Dios ha tenido buena respuesta. Sí, es que justamente ahí me contestaste la pregunta que iba a hacer a continuación, porque ya me imaginaba o consideraba que a lo mejor tu mercado tenía que ser más del exterior, porque aquí es como tú mismo lo dijiste,
no están todavía, al menos no es tan grande, ¿no? Entonces, a lo mejor Es reducido. Tengo increíbles coleccionistas que me han comprado varias cosas y nos hemos hecho amigos y son fantásticos, pero no han podido ser lo principal aquí en este caso, pero más que todo porque este mercado es pequeño, somos pocos en realidad. Somos un país de 17 millones de habitantes, claro, no así es. somos tantos. Entonces, y el mundo tiene 8 billones. Entonces, hay que mirar hacia afuera, ese es otro consejo. Tienes que ahorita también saber que puedes mirar hacia afuera. Yo tengo el problema de que mis cosas son físicas y algunas tienen metal aparte del plástico. Imagínate. Pero a alguien que pinte, por ejemplo, le puede resultar menos complicado. O alguien que haga su arte digital, lo mismo. Hay muchas opciones ahora. Claro, así es. Nos manda saludos Mario Costales, gran amigo tuyo y amigo también mío, por supuesto, y nos hace una consulta, dice, Por favor. bueno, varias consultas, vamos a leerlas para que poder desmenuzarlas todas. Dice, esto es un gran ejemplo para nuestros niños, dice, ¿cómo podemos ver alguna exhibición? Dice la primera, ¿no? Después dice, Ecuador, ¿qué necesita para que la expresión artística explote? Porque parece que carecemos de estas iniciativas. Dice, ¿cómo estamos a nivel de Latinoamérica? Y lo último sería, si buscar auspicios en Ecuador sustenta todos los gastos. No, pero sí bastantes. Sí bastantes. Yo tengo la ventaja, mi caso particular, a menos que yo quiera exhibir, sí me sustenta bastante un auspicio porque yo con el auspicio, mi obra está cubierta. Es logística, ciertas cosas de ensamblaje, lo que te digo es, no es muy caro hacer lo que yo hago, pero sí es caro exhibirlo, porque son esculturas y las esculturas son lo más caro de exhibir. Si ves un cuadro, es caro a la vez que lo enmarcas, y nunca más es caro. Pero mis esculturas, como todas esculturas, se pueden romper, se pueden dañar. Si tienes una de mármol, también se te va a dañar, o una de hierro forjado, también se te va a dañar, porque es física. Entonces, ahí en la logística es donde tengo yo la mayor dificultad. Imagínate lo que me cuesta mandar algo embalado. Yo tengo que cobrar bien, porque si no se me va todo ahí. Y si lo Claro, mando afuera y no gusta o lo que sea, o no quedó, prefiero regalarlo, porque devolverlo es pagarlo otra vez. Y es una experiencia que tiene que vivir mucha gente que vende objetos físicos. no, y sobre todo que a veces es hasta estresante. Porque... Sí, pero es divertido. Ahora, aquí en Ecuador hay, yo te diría que sí hay más ganas de hacerlo desde el lado de ciertas instituciones. Yo he encontrado muy buena apertura en los GATS, específicamente en el GAT de Salinas. Para ellos hice una obra que está en la ciudad, que es un barco espacial, y también he encontrado mucha apertura de exhibición, por ejemplo, en el MAC, que yo les llevé mi carpeta, fue el primer lugar donde exhibí y encantados, realmente me abrieron todas las puertas. Luego ya, sin ningún tipo de compromiso, yo les creé una obra para un proyecto que tienen, que en algún momento deben de sacar, que es una exhibición para invidentes. Entonces, era un reto para mí porque era un perro, pero hecho con cosas de reciclaje, tamaño perro, o sea, tamaño perro grande. Ya, Que tenías que poder reconocerlo por el tacto. claro. Imagínate ser un perro con basura que lo puedes reconocer por el tacto. Pero ahí estuvo, y lo hice, gracias a Dios, y lo tienen. Y entonces, la parte de exhibición es donde más hay que moverse. Pero sí hay apertura aquí. Yo sí la he encontrado. Pienso que sí. ¿Sabes dónde no hay tanta? En las galerías. Las galerías no tienen tanta. Porque las galerías, y esto es aquí en todo el mundo, las galerías tienen ya pues su circuito armado y es difícil entrar. Yo estoy Claro, en conversaciones con algunas, como te comenté previamente, y estoy en conversación con una importante en Italia.
y que gracias a Dios me prestaron atención porque el dueño de la galería se puso, como yo te comenté, a revisar todos los portafolios durante la cuarentena, que ellos estuvieron con más cuarentena que nadie. Claro. Entonces, justo ahí me escribió y eventualmente me dio su WhatsApp y estamos ya en conversación. Pero imagínate, si no hubiera estado encerrado, quizás nunca veía. Entonces, hay que trabajar mucho, hay que no rendirse. Sí, Y seguramente es arduo el camino, sobre todo, ¿no? Que hay que es recorrer. un camino duro, es un camino que aquí en Ecuador puede ser duro, pero si tienes algo interesante, alguien va a querer exhibírtelo. Lo importante es que Sí. no copie a la gente. Lo importante es que no repita algo. Al menos es mi visión personal. Yo, por ejemplo, en ese sentido, no soy tan amigo del arte pop que busca y coge, me voy a inventar, coge el Chewbacca y lo hace dorado y lo quiere vender en $50,000. Que alguien lo compre, lo felicito, pero eso es una pendejada. Claro, hay Mejor cosas. cómprate un Chewbacca de verdad Que y a lo hazle mejor no. tributo a una buena saga. Pero son visiones personales también, ¿no? No les digo que no lo compren, si quieren, tengo 50,000. Pero mejor cómprenme a mí. Pero en tal caso, lo que te quiero decir es que a veces hay un camino fácil, hay gente que lo lleva, pero creo que es más satisfactorio el camino difícil porque te vuelves más en consonancia con tu yo único, con esa cosa que tienes, ese don que solo existe en tu ADN. Creo que por ahí hay un camino mucho más interesante de recorrer. Y hablando de eso, teníamos, como lo mencioné hace unos minutos, tenemos un material ahí que me gustaría irlo Vamos, revisando vamos y vamos conversando de ese material. para poder tener más visual el tema, ¿no? Porque son cosas Perfecto. que las estuve revisando yo en la tarde y son bastante interesantes. Ay, qué No bueno. sé, por cuál Como fotos. quisieras arrancar. Si quieren, empecemos por Megacon. Claro, aquí está. Ya, empecemos por Megacon y vamos a ver dos cosas. Ya. Nos vas explicando ahí más o Por menos supuesto. ¿no? Bueno, como parte de mi expresión, he tenido la gran ventaja que, o sea, tú tienes que buscar, y este es un consejo para cualquier emprendimiento artístico, tú tienes que buscar lo que sea afín con tu expresión, ¿no? Entonces, dentro de esa afinidad, Perdón, yo he perdón. tenido buena llegada con las Ahí está. convenciones de cómics. Yo amo los cómics, no sé si se note, y amo los cómics de todo, y más que todo, incluso amo más los cómics de ciencia ficción, aunque también me gustan los superhéroes, específicamente Batman. De hecho, hay Batman ahí. Pero más amo los cómics de ciencia ficción. O sea, los cómics de Aliens, por ejemplo, me parecen mejor que las últimas películas. Las dos primeras películas de Aliens son gloriosas. De ahí las siguientes van de mediocres a espantosas. Pero Aliens en los cómics es espectacular. Yo digo, cualquiera de esas historias, si lo hubieran, esos guiones los hubieran, y ese arte lo hubieran realizado después una interpretación al cine, tendrías una saga de películas espectaculares. Yo me nutrí mucho de eso, por ejemplo. Ahora, lo que estamos viendo aquí, que esta fue una exhibición en el Megacon, que esto fue organizado, el director de esta exhibición fue Stefan Berborich, que es un gran Sí. coleccionista, gran amigo también. Entonces aquí hice una exhibición, por ejemplo, de esta moto, que es como un hoverbike, una moto voladora, tamaño real. Si ustedes ven, la parte de la frontal es Ajá. la carcasa de una computadora EMAC. No las iMac, sino las EMAC, las que eran para estudiantes, Ya, que claro, sí, cogieron el sí. cuerpo de las iMac primeras, que eran como el monitor. Si la puedes ver, ahí más o menos se nota. Y la parte frontal, que sería la guía, era parte de una luminaria industrial que alguien me donó. Y así una serie de objetos, y está todo pues ensamblado. Tienes un aro de carro que encontré en la calle, parte de una plancha, parte de impresora. Me donaron una impresora, pero no una impresora de escritorio, me donaron una impresora Industrial. de docucentro, de un centro de documentos, ¿no? Yo la desarmé todita y sé todo por ahí, ¿no?
y partes están aquí, partes están en otras obras. Entonces, incluso lo único que es como moto son los manubrios y que eran justamente donados de un triciclo de juguete dañado. Yo Y creo que no, o sea, creo que yo no utilizaría realmente el término basura como lo dijimos al inicio, porque la verdad es que ya no esto es es basura. prolongarle la vida a los objetos, definitivamente. Sí, sí, sí. Yo diría que incluso hasta reencarnan en otra cosa, ¿no? Es como el objeto estuvo trabajando en un trabajo aburrido 10 años, 2 años, 3 años, 1 año, 6 meses, y le dijiste, no, ven acá, que acá vas a estar en un museo. La plena, qué bacán, puede estar en un museo. Y el objeto va a otro lugar, ¿no? Y sabes que es interesante que lo banal de ese objeto deja de ser banal y se convierte en parte de una historia. Porque aquí en esta, y yo las imagino así, y de hecho escribí un cómic independiente que lo estoy ilustrando y estoy haciendo dentro de mi ilustración, estoy montando fotográficamente muchas de las obras. Y entonces, igual esto, antes de que empezara a hacer eso, que fue hace unos 2 años, ¿Dónde fue esto? no, o sea, lo estoy produciendo, todavía no lo tengo terminado. Pero Igual no, ya he enviado. esta presentación que estamos viendo Esta ahorita. presentación fue en el Megacon. Esto fue una exhibición realizada aquí en Guayaquil, en el centro de convenciones. Ahora, si ves detrás, ves que hay como un robot. En el siguiente slide lo podemos ver en más detalle. Hay otro que dice Megacon 2. Ese de ahí detengámonos un momento. Ya, ¿cómo nace esta historia? Si ven que arriba hay un Batman. Sí, Ya, ese Batman sí obviamente no lo he ensamblado yo desde cero. Ese Batman es un Batman de colección rarísimo, súper difícil de conseguir, que Estefan me lo regaló porque estaba dañado y me dijo, no porque estaba dañado, me lo regaló porque yo hago las cosas que hago. Y me dijo, Federico, me gustaría que tú lo tuvieras porque es fácil arreglarlo, pero mejor que tú lo hagas y lo transformes en algo. Y yo le dije, encantado, Estefan, fantástico, dame lo que yo le voy a dar vida a ese Batman, transformarlo en otra cosa. Y dije, ¿qué pasa si hago un Batman post-apocalíptico? Y ojo que esto fue antes de Justice League, o antes de Batman vs. Superman, por si acaso. Ahí lo hice. Entonces, si te das cuenta, es como un Batman tipo Mad Max, ¿no? Hasta tiene un Batarang de los de la película de Christian Bale, como que fuera un machete. Si lo ves ahí, ¿no? claro, claro, sí, sí. Y está en un bati robot, como que estuviera trepado un batielefante, ¿no? Para enfrentar Ah, a Darkseid desde ese batitanque con patas. Y si ves, tiene unas partes impresoras detrás que parece que fueran unas katanas. Si las ves detrás. claro, sí, es acá arriba del Entonces le traje. di, le, le di todo ese feeling, ¿no? Y tiene las partes de tubería que parecen las ametralladoras. Y las como alitas de murciélago que tiene adelante estaban en una impresora. O sea, ya tenían esa forma. Es de locos. Entonces, por ejemplo, aquí es de los pocos casos que sí he hecho de algo de cultura pop que sí exista. Pero este Batman no existe, obviamente, ya mi ensamblaje, ni tampoco el robot. Pero sí es de una narrativa que ya existe, que es la de Batman. Bueno, aparte, como yo soy muy fan de Batman, no le vi ningún problema. Y me lo aprobé a mí mismo, ¿no? Está súper, súper bien, súper bien. Aparte, es grandecito, ¿no? O sea, porque se veía en la foto anterior, notábamos que No, tiene un... claro, mira, a ver, para hacernos una idea, ese Batman solito tiene unos 14, 15 centímetros de alto. No, más de 20, 24 centímetros de alto, estoy pensando en pulgadas. Es un Batman de 12 pulgadas, 12 por 2.5, ya, si no, viene a ser como casi 30 centímetros. El Batman nomás mide 30 centímetros, entonces imagínate, el robot es más grande. O sea que toda la obra tiene casi medio metro, más o menos, más o menos. Ya, Bien claro. interesante. Está súper bien, súper bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí antes de que se nos vaya Vamos, acabando el tiempo. vamos a Editorial Rough Magazine, el que está justo en la página de atrás. Eso, muy bien. Abramos el primero, es el 1. Ya. Esa nave, esto para ilustrarles cómo es que pasa en las películas. Esa nave es una nave hecha con reciclaje que tendrá más o menos 1 metro,
1,20 m de longitud aproximado. Y hay piezas desde galones de lubricante, que son las partes de abajo, hasta el plástico de una luminaria desechada que encontré tirado en la calle en Ordesa hace algunos años y lo guardé, que es la cabina, si ven la cabina. Sí, sí. Más partes de aspiradora, más partes de tarjetas de chip y así. Y todo ¿Cuál es esto la es historia? creatividad, porque esto no, o sea, no tienes un manual para construirlo. No, no, claro. Y ni tampoco hago un boceto previo, eso es una cosa más. Yo trato de ser muy intuitivo, entonces tengo la forma en la cabeza y conforme he ido trabajando, prueba y error, ahora las cosas son más parecidas a lo que tenía en la cabeza originalmente. Cuando recién empecé quería ser un perro y me salió un escorpión, o quería ser un tanque y me salió un bote, ¿no? Porque no seguías tanto, el mapa en la cabeza no estaba tan aclarado. Pero ahora sí, entonces ya como que tengo el blueprint, lo tengo yo ya en mi cabeza formado. ¿Y qué pasó aquí? Esto fue un shooting que hicimos con un amigo fotógrafo que es bastante reconocido internacionalmente, que se llama Fernando León, pero su nombre artístico es León Fernando. Él es aquí de Guayaquil, pero él se fue a estudiar primero a París, luego a New York, y él trabaja en New York en fotografía de moda. Él es fotógrafo de modas. Ah, qué bien. Y justo yo lo conocí porque yo había exhibido en el MAC y pocos días después fue la exhibición de él también. Vio mis cosas, me quería conocer, yo también lo quería conocer porque me parece un fotógrafo espectacular. Y nos hicimos amigos y estábamos conversando y un día yo le dije, oye, sería increíble hacer algo contigo, unas fotos, un editorial, metiendo la parte de la moda, pero también la parte de la ciencia ficción. Me dice, hermano, me encanta porque la ciencia ficción me gusta a mí también. Y nos pusimos a hablar de Master of the Universe, de Conan, de Aliens, y ya pues, también le gustaba el sci-fi. Así que en una que hicimos la preproducción en viajes de él acá a Guayaquil a ver a la familia, y en una que él tuvo, que se estaba quedando una semana acá, en un par de días, fuimos y en un día hicimos todas las fotos. Y trabajamos con una modelo bien conocida aquí, que se llama Carla Vega, que también tuvo la gentileza de, creyendo en el proyecto, no cobrar nada. Hicimos esto por amor al arte, ¿no? Porque queríamos que se vea. Mi esposa, que tiene una tienda de ropa, hizo todo el vestuario, hizo los accesorios, y yo hice los props e hice la nave. Entonces Y la íbamos a la modelo siguiente. es ella. No, esta es la modelo. Ajá, por eso. Y esta es la modelo, sí. Y este de aquí, este astronauta, yo la llevé a Comic Con Ecuador 2016, pero en realidad era para este shooting, sino que ya la tenía hecha y la llevé para exhibición. Y se dan cuenta, es un maniquí dañado, más un casco dañado que me fue donado, más el vidrio de otro casco, no vidrio, el acrílico de otro casco, y la mochila son una serie de piezas encontradas, donadas, entregadas. La tubería es Pero, parte de una aspiradora. claro, el muñeco es todo muñeco, ¿no? No hay un Es un traje. maniquí dañado, que tenía ya, estaba roto, no servía. Ah, sí, sí. Entonces, ese sí, lamentablemente lo tuve que comprar en $5. Yo no compro nada, pero no me lo querían vender. Estaba tan hecho pedazos. Y dije, pero mire, le doy 5 y démelo, si no lo va a tirar a la basura. Yo le hago el desalojo. Y ahí me lo dieron. Ahí Y está yo nuevamente. no pago por la basura, porque ahí se desvirtuaría, pero ya lo tomé como desalojo para poder entender que si no, ¿de dónde sacaba el maniquí? Claro. Después sí, después sí conseguí maniquís sin costo cuando mi esposa hizo una actualización de maniquís de su tienda, entonces me donó los tres que ya eran, ni siquiera dañados, eran viejos. Pero este sí tuve que ver cómo conseguía. Esta es la moto, que también lo usé en el shooting, como la puedes ver. Sí. Y ese casco también tiene integrada una serie de cosas de reciclaje, el casco amarillo. Ahora, si ves la hombrera de la modelo, aquí no se nota tanto, pero en otro slide, si acercamos, en un próximo slide vamos a ver, lo que tiene son partes de jabón líquido y de bujías que hacen como las púas. ¿En este? No. No, no, pero sigamos. En este es más o menos lo mismo, aquí está el astronauta, ¿no? Ahora vamos a otro, vamos al de
Ya, ahora, para ver otras cosas, veamos Casa de las Artes Quito. Ya, abramos cualquiera. Ese, muy bien. Ok, entonces ahí yo me planteé un reto también, que es algo interesante, me parece que no puedes seguir haciendo siempre lo mismo porque te estancas. Entonces también un consejo que yo le puedo dar a cualquier persona que esté haciendo un emprendimiento artístico es que se plantee retos y no se conforme y busque hacer algo distinto de lo que hizo primero. O sea, hacer nuevas cosas, explorar, porque si no, pues te quedas en lo mismo y es como que te atrofies. ¿Qué pasó? Claro, Yo hago muchas máquinas, pero aquí que dije, voy a hacer como unas biomáquinas. Y cuando tuve la oportunidad de hacer una exhibición en Quito, en Casa de las Artes La Ronda, que me invitaron, en esa exhibición llevé estos objetos que son como más biomecánicos. Ahora, para poder hacerlos yo me inventé una narrativa. Dije, es como que la especie que los hizo, los replicó y los replicó hasta que esa especie se extinguió, pero ellos se empezaron a autoproducir y tomaron conciencia propia y ahora se replican. Son máquinas, pero han llegado ya a evolucionar por su cuenta. Entonces, si te das cuenta, es curvo, pero es mecánico. Y yo me imagino, dentro de la narrativa, yo me imaginé que su antepasado era pues como una especie de artrópodo, molusco, que tenía esta forma. Entonces se le implantó a su creación y ya la creación se fue repitiendo. Ahora, el reto aquí interesante es que en este tipo de obras, si se dan cuenta, tuve que buscar formas más curvas y más orgánicas, a pesar de que sea una máquina, ¿verdad? por ejemplo, Si bien es distinto del otro que vimos. los brazos son el mismo objeto, por ejemplo. Los brazos son objetos y aquí estos tentáculos son parte de mangueras de repuestos de carro, ya descartados. Y las piernitas son afeitadoras. Pero si te das cuenta, es como más irregular en algunas partes, pero la curva sí es perfecta, es mecánica. Pero es muy curvo. Ni siquiera ya es que es aerodinámico, sino que trata de tener como un look más orgánico. Como que fuera que vieras a un cangrejo o un molusco. Ya, claro. Entonces traté de encontrarle una narrativa para poder entender cómo lo iba a poder hacer. Vamos al siguiente. Y gracias a Dios en esa exhibición vendí, se sostuvo el haber viajado a Quito, que fue, o sea, era muy importante que sí se pudiera vender porque si no el viaje me lo pagaba yo. Claro. Pero logré hacer las cosas de tal manera que me compraron 2 obras y el viaje se pagó, tuve una utilidad igual de algo. Esa es Pero la parte más principalmente el viaje se difícil. pagó. Y Claro. me quedé en un hotel boutique y comí lo que quise, pasé bien, estuve una semana y me quedaron de lo que vendí, me quedaron igual $500 para mí después de toda la cuestión. Así que Bueno, estoy están contento. buenas las utilidades igual. Sí. Bueno, Pero ya te voy a contar porque después igual ahí estaba regalando mi trabajo. Ahora, seguramente, sí. si ves este de aquí, si ves este de aquí, esta obra tiene unos 40 centímetros más o menos. Ahí ves con la escala, ¿no? Con la familia que está viendo. Este fue como un dato más industrial. Y si te pones a ver, este robot era como un precursor de esa evolución al orgánico. O sea, este ya tenía una forma más mecánica que biomecánica, pero ya tenía ese aspecto curvo, si te das cuenta, ¿no? Mientras que los otros sí son claramente máquinas. Sí, exacto. Vamos al siguiente de este slide y vemos este de aquí. Ya, y aquí, para que vean que trabajo en distintas escalas, aquí se había pues un robot hecho con muchos objetos caseros y esto es en este de acá, en esta cañonera, las patitas son pinzas de ropa. Y hasta que conseguí todas, se me tienen que El verde. dañar de mi tendedero porque si no, no las puedo usar y yo lo pude hacer. Aquí, ya, salgamos de este de Quito y ¿sabes a cuál podemos ir? Vámonos de ese y vámonos a Comic Con Ecuador. Ya, vámonos acá a este. Bueno, aquí estoy con Gloria Gallardo, que me hizo una visita cuando estuve en el Comic Con y la logré Ya. convencer de que coja un toner que, con el que hice un rifle y porque quería que se ponga un casco, pero eso no quiso. Pero sí cogió el toner con el que hice un rifle tipo rifle de pulso y le dije,
Gloria, para que le dispare a la gente mala que quiere dañar la ciudad. ¡Ya! Y se lo puso. Y tenemos ese, vamos al otro. Acá, este se ve más completo, la exhibición de ese año. Ese robot, si lo podemos ampliar, ese robot tiene 2 metros de alto. Y está hecho con la impresora que te conté. Ah, ya. Todo un armazón de metal que hice y sobre ella ensamblé con la impresora. Súper Y bien, con ¿no? cámaras y ¿Cuánto tiempo partes de te auto. lleva hacer uno de estos, de No, este estas? de aquí, mes y medio, porque es muy trabajoso. Las cosas pequeñas te pueden demorar menos tiempo, pero algo así, gran escala, además tienes que conseguir las piezas. Si no las tienes, no lo puedes hacer. Y yo no las Claro, compro. Entonces, o las tengo que conseguir o alguien me las tiene que donar. Pero es para eso yo creo un circuito de donaciones. Vamos al otro de acá. Acá son las obras en la escala en la que más suelo trabajar. Tienes una moto exploradora que es como Quad Runner, pero este es un 8 Runner que tiene 8 ruedas. Tienes como este todoterreno espacial. En ambos, si te das cuenta, las llantas son tapas de botellones de agua. Pero las claro. estrías de las rayitas, de que puedas hacer el grip, te sirven para hacer las estrías de la llanta. Y esta es un concepto de robot cosechadora. El que acá, y si ves la parte de adelante, es de una cosa de pestañas, que me la donó una amiga de mi esposa. Y este es como un helicóptero, ¿no? Y este si ves es más pequeño y los rotores son jacks de audio y video. ¿Cuánto tiempo llevas en esto, Federico? Porque la verdad es que yo no podría hacer esto, realmente no podría. Uy, bueno, que te guste, pero 2012, 2020, de que lo tomé lo conformé ya como, no como un hobby, sino como una actividad, 8 años. Antes de eso también hacía, pero era un hobby. Ahorita es una actividad desde el 2012. Y si vamos Sí. acá al que dice Nat Cosmo Ecotech, vamos a ese un momento y abramos el primero. Les cuento un poquito. Este fue un acercamiento con la Universidad de Ecotech, que conversé con la decana de turismo y tuvimos la apertura de exhibir y hacer un concepto en el que, así como ves Nat Geo, acá este se llamaba Nat Cosmo. ¿Y cuál era la idea? Y lo interesante es que esto fue antes de que descubrieran este sistema solar TRAPPIST-7. Acá la idea es que ibas a un sistema solar en el que había 3 planetas habitables, pero uno tenía mayor gravedad que la Tierra, otro mucho menor y otro muy parecida, pero estaba más cerca al Sol. Y los 3 estaban en el mismo sistema solar, entonces a cada uno iba una nave de aterrizaje distinta, vehículos distintos y robots distintos porque eran diferentes ecosistemas. Pero ahí, ¿qué pasó? Ahí hice las máquinas, los robots, pero dije, ¿sabes qué voy a hacer animales? Yo nunca hice. Chuta, Federico, ¿cómo hago animales? Me pregunté yo a mí mismo y dije, bueno, de la misma manera, los animales tienen un esqueleto o un exoesqueleto. Entonces ahora el reto es encontrar que la forma se ve orgánica. Vamos al siguiente y podemos ver en más detalle. El que dice ese, muy bien. Este. Entonces, si ven, por ejemplo, acá está un robot que está explorando, pero tiene 2 criaturas peludas. Y para hacer la parte orgánica, ¿qué hice? Pedí que me donen partes de llaveros de pielcita, pedí que me donen partes de peluche que ya se habían completamente roto, partes de ropa con la cosa de piel, y con eso les armé el pelo. Y después, con un montón de objetos de bisutería ya dañados, que teníamos un cartón que íbamos a botar de nuestro negocio, les armé los cachitos, los colmillos, los ojitos, etcétera, ¿no? Y ya hice animales. También como son inventados, no tienen que parecerse a algo que haya. Claro, Es una exactamente. ventaja. Vamos al siguiente de esa misma carpeta, para terminar la idea, vamos al que tiene fondo blanco. Entonces, en ese podemos entender la idea más completa. ¿Qué es lo que yo quise hacer? Por ejemplo, también enseñarle a la gente. El animal que está a la izquierda, el alto, es un animal de un mundo de baja gravedad. Entonces, si ves, sus piernas son más largas, tiene otro tipo de ojos,
tiene otro tipo de anatomía, y el animal de la derecha es un animal similar, de un planeta de mayor gravedad. Entonces, si ven, es un poquito más acorazado, porque un objeto que le caiga, así sea el que le caiga, cae a mayor velocidad y lo puede lastimar. Entonces, asimismo, tiene otro tipo de ojos, está todo acorazado, tiene diferentes tipos si ves, es mucho más muscular atrás, como para poder moverse en un entorno en el que es muy dificultoso porque pesas más. Claro, así es. Entonces, todo esto, ¿qué pasa? Cuando tú se lo explicas a un estudiante de universidad, le ayudas a desarrollar su amor por la ciencia. Y cuando yo hice esta exhibición, fue complementada con una actividad de una ponencia, en la cual estuvieron inclusive profesores también, y yo di una ponencia de cómo yo había configurado cada obra. Vamos al que dice Premios Latinoamérica Verde. Bueno, estas obras, ya la moto, entre paréntesis, ya no la van a encontrar porque la vendí. Pero la nave, la nave grande que mide como 2 metros, todavía está a la venta si alguien la quiere comprar. Esta, por ejemplo, esta ya son los maniquíes que les contaba, que mi esposa ya me donó de su negocio, y el casco que tiene esta como astronauta exploradora es un casco de motocross que me fue donado porque ya estaba roto. ¿Está aquí? Sí, Esta, es ¿no? correcto. Entonces, la parte del visor en realidad es un acrílico de una caja, es un plástico de una caja, no venía, esto ya estaba hecho pedazos ese casco, pero ahí fue reensamblado y incorporado otras piezas. Y lo mismo la dorada. Acá está la moto también, vamos al siguiente. Tenemos, esa es una toma acercada de la nave, que es una nave hecha en el estilo que te comentaba, como el kit bashing, que vas incorporando elementos. En este caso, aquí está ya el resto de esa impresora, lo que me quedaba. Y Ah, esa ya nave está. tiene 2 metros de longitud. Puede ser una linda mesa para alguien. Así Y es. Ya mismo te va a pedir el contacto para las personas que nos están viendo. Nos falta. perfecto. Y eh, el último que pudiéramos ver es el que hice Museo Mac. ya, ok. Ya, podríamos ir desde, si quieres, desde ahí. Bueno, esa es la cobertura que me realizó Coavisa en ese año que están por las obras. Ese pasemos rápido porque no hay obras. Acá sí. Acá sí ven el robot negro que está al fondo. Creo que es una de las 3 o 4 primeras obras que hice y nunca le he querido vender porque es lo primero que hice. Está incluso trabajado de otra manera, es más rústico, pero tiene un valor emocional para mí. Y ahí hay varios, por ejemplo, aquí ves que está armado por temáticas, ¿no? Tienes robots, tienes aeronaves y tienes este robot solito porque para mí es una pieza importante. Vamos al siguiente. Acá este muy interesante de ver porque yo hubo un año durante el 2013 que solo trabajé en microescala, que es muy ingrato, porque a poca gente le interesa, pocos se fijan, los niños se fijan, y algunas personas, pero no mucho, porque es pequeño, y te implica la misma cantidad de esfuerzo. Pero hice durante el 2013 cerca de unas 30 aeronaves desde 2, uno de 2 centímetros, desde 2 hasta 10, 12 centímetros de longitud. Y luego creé estos dioramas para exhibirlas. Y esto fue ya en el MAC, ya hice esa exhibición. Y como ven, incluso hice digamos, la base de exploración, como para que pudieran entenderse en un contexto. Este es Me el nivel imagino de que obsesión de en la esos obra. stands, cuando haces estas presentaciones, la gente debe quedarse bastante tiempo porque es algo muy novedoso. O sea, no creo que se repita en Sí, esta. sí, felizmente sí, sí, y genera mucha circulación. Entonces también cuando he tenido exhibiciones ya de cosas comerciales, como por ejemplo en un centro comercial, les ha causado interés porque es también una actividad lúdica, aparte de una actividad con un contenido estético, porque lo puedes llevar y puedes hacer algo familiar. O sea, el niño te lo entiende de distinta manera que un adulto, pero ambos lo pueden disfrutar. Pero el adulto, el papá, la mamá, el familiar, puede explicarle al niño, niña, decirle, mira, esto está hecho de tal otra manera, y no es una película, esto es
es original, fue hecho así, y le permite generar un poquito de conciencia sobre el uso de los recursos y el cuidado del planeta en el que vive. Y por eso yo, de hecho, trabajo con ciencia ficción también, lo descubrí, porque yo creo en el futuro y creo que tienes la capacidad como ser humano de crearte el futuro distópico en el que estamos viviendo, que por consumir animales de manera indiscriminada estamos usando mascarillas para ir al banco, o puedes crear un futuro más prometedor en el cual el buen uso de nuestros recursos y el respeto por el planeta en el que vivimos te genera un universo más amigable. Depende, está en nosotros. Nosotros somos los arquitectos de ese futuro, los mecánicos de ese futuro. Lo Así es. construimos o lo destruimos. Sí, la verdad es que muy interesante y novedoso sobre todo. Eh, ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, quería preguntarte algo, como para ir ya cerrando la charla, sobre todo por Claro. algo familiar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con cuando uno tiene esta iniciativa como tú has tenido en el apoyo familiar? Porque a lo mejor que hay muchas personas, parejas, porque puede ser también una mujer, puede ser el hombre, la mujer, que tenga esta iniciativa y su pareja le diga, no, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo esto? O sea, ¿cuán importante es el apoyo? Es fundamental. Yo te diría, mi esposa me ha apoyado completamente, cree completamente, me ha acompañado en las exhibiciones, tengo 1000 fotos de ella con ella en las exhibiciones, me ha ayudado a vender, ha comentado las cosas como vendedor, me han comprado gracias a ella, eh, me ha apoyado cuando fue a exhibir, cuando exhibía afuera una obra que era de pequeño tamaño y la inversión valía casi como el traslado en ese momento, valía, porque era como rápido me enteré, tuve que hacerlo por un courier express y el envío costaba casi la mitad de lo que costaba mi obra. Y me motivó, me dijo, igual tienes que hacerlo, igual muévete a hacerlo, tuviste esta oportunidad, hazlo, así te vas a conocer, o sea, es fundamental. Recuerdo que mi papá cuando aún vivía, y justo pudo ver mis cosas un año antes de fallecer, pudo ver que yo retomaba lo que hacía. Y eso es algo que me siento grato de que lo perdí, pero a pesar de que lo perdí, eh, Apoyo. conocí esta faceta mía mientras todavía estábamos juntos porque mi papá fue gran amigo mío, desde que yo ya me autosustenté. Ya, o sea, cuando viví ya era un hombre de familia, y mi papá vio, lo formé y todo, mantuvimos una relación de amigos en la cual él, como era ingeniero eléctrico, él me prestaba su camioneta para que lleve las exhibiciones de mis obras, me prestaba a la gente con la que él trabajaba para que me ayuden con la logística, el traslado, el movimiento. Me ayudó mucho hasta que yo ya pude yo mismo pagar eso. Entonces sí, necesitas que te apoye, definitivamente. Y me inspiró, a pesar de que yo no soy ingeniero eléctrico como él, ni que conozco la mecánica, ni la construcción, etcétera, motivó a hacer las obras que hago. Mira, esta como, por ejemplo, esta nave, que si la ves, está pensada, y como todas mis obras, con un aspecto de ingeniería. O sea, yo todo lo que construyo tengo que sentir que puede funcionar. Y eso lo aprendí de mi papá. Entonces, definitivamente, la parte familiar es esencial. Pero sabes que si no la tienes, a veces yo tuve la suerte de tenerlo, pero si no la tienes, te vas a dar cuenta que cuando haces lo que crees, se te van a sumar. Y si no se te suman, alguien más se te va a sumar y tienes que seguir creyendo, porque siempre va a haber obstáculos. Y los obstáculos te hacen crecer y te hacen encontrar alternativas de cómo lograr las cosas. Sí, sin duda que Mi la propia familia. creación, yo tenía el primer obstáculo de dónde sacaba las piezas. Y ese obstáculo se convirtió en un punto de partida de saber que las iba a hacer con, entre comillas, basura. Entonces era un recurso inagotable. Se renueva todo el tiempo porque todo el tiempo la gente desecha. Y todo el tiempo yo quiero construir. Entonces ahí estaba el círculo. En esa dificultad, por ejemplo, puedes encontrar el camino para hacer algo distinto. Sí, sin duda, y es admirable, es fascinante, la verdad, hacer este tipo de cosas. Yo te diría, yo no tengo
la capacidad de hacer lo que tú has mostrado Pero en tus tienes otras obras. capacidades que en cambio yo puedo no tener o no pudiera llegar a tener. Y eso es el mensaje siempre de lo que hacemos. Cada uno viene con un talento especial y para los que somos creyentes en un mayor o menor grado, tenemos un don que alguien nos lo dio o algo nos lo dio, dependiendo de lo que cada quien quiera creer. Pero no puedes traicionar ese don. No lo puedes, no puedes negarte a ese don, porque ese don vive dentro de tu ser. Y si no lo sacas, si no lo sacas, te estás negando a ti mismo. Así es, definitivamente. Bueno, Federico, se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco muchísimo por darnos este espacio, por mostrarnos estas fantásticas obras, la verdad. Gracias. Quisiera que Eso, por favor dejaras tu contacto ahí para las personas que nos están viendo ahora y también para los que ven después el video, que son muchos, y que les agradecemos desde ya para que puedan contactarse contigo. Así que déjanos tu número, un correo electrónico. claro. A ver, te lo comparto o se los digo. Sí, lo dices, yo después lo copio en el Ya, timeline. perfecto. Entonces, ya, se los digo. A ver, primero en Instagram es @Federico Oporto Art. Las dos O son seguidas, Federico y luego Oporto. Federico Oporto Art. En Instagram es donde más publico. Y también mi página web es www.federicooportoart.com. También las dos O seguidas. Y también me pueden escribir así mismo seguido, federicooportoart@gmail.com. Perfecto, perfecto. Ahí están los, igual como queda este video que ha grabado, las personas lo pueden ver y no van a tener problemas en anotarlo. Yo después también lo voy a poner en el chat del Facebook para que lo puedan Perfecto, copiar. están totalmente invitados a escribir, los dudas que tengan, no solo los que quieran comprar una obra, sino los que quieran conocer más, los que quieran que esta obra se exhiba en algún lado, los que quieran hablar de algún taller para niños que los he dado y me encanta hacerlo. Ahorita no se puede porque no podemos convocar gente, pero en cuanto Sí. se pueda, encantado volver a hacerlo, porque me gusta que las nuevas generaciones amen el planeta en el que viven. Y asimismo también para quien quiera donar piezas electrónicas. Yo les confieso que piezas de objetos de uso diario no recojo porque tengo las mías propias, pero si tienen cosas electrónicas, cosas de computadora, también no muy grandes porque ahorita es complicado por el mismo hecho de la pandemia, pero si tienen cosas, por ejemplo, ay, se me dañó este celular, etcétera, 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 y quieren verlos incorporados a una obra de arte, pueden escribir. Perfecto. Ahí está el llamado para las personas, muy interesante y lo voy a tener yo también en cuenta para poder ser parte de una de esas obras. Federico, mil gracias Perfecto. de nuevo Gracias a y será ustedes. hasta una próxima ocasión. Cuídense. Muy amable. Hasta luego y para Hasta todas las luego. personas que están en la TAM, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Que pasen Y bien. yo los estaré viendo también. Bueno, Chao. gracias. Hasta luego.